muy buenos días, sean bienvenidos. Hoy tenemos nuevamente al hornero alemán aquí con nosotros. Hoy vamos a estar tocando un tema sumamente interesante y muy poco hablado, la verdad, y por eso lo traemos acá al experto. Vamos a estar hablando de argentinos en el frente soviético dentro de la Operación Barbarroja, pero los quiero dejar primero con el hornero, el cual nos va a estar hablando del material que vamos a estar usando para el día de hoy, que es el libro Navidad en las Estepas. Sí, nosotros con Gerardo lo que hicimos fue un estudio de la importancia de la Navidad para el soldado alemán durante los diferentes inviernos. Lo que detectamos es que como celebración navideña siempre se estudió por separado, pero nunca se estudió la importancia y su raíz real de la Navidad. Las diferentes experiencias lo que te muestran es que hay gente que estaba esperando en el frente la Navidad desde antes de noviembre, incluso mucho antes, ya venían contando los días. ¿Pero por qué? Por la crudeza de los combates. El invierno ruso y el nivel de brutalidad que alcanza el frente oriental, con todas las masacres que tiene, con todas las ofensivas rusas, el nivel de locura que se alcanza en el frente, hace que los soldados necesiten recuperar sus humanidades de alguna forma, y es a través de la Navidad. Pero entre medio, justamente lo que hicimos fue analizar la Navidad, pero también todos los combates que tuvieron estos soldados, que es lo que generaron esa necesidad de decir, bueno, festejemos, que lleguen las cartas de casa, todo. Y en este trabajo se recuperó mucho material personal de soldados que no estaba publicado. Este es un trabajo que hizo el padre Gerardo Rodríguez, con el que hicimos el libro, muy interesante porque permite analizar diferentes perspectivas de la guerra más allá de la historiografía clásica militar, de los grandes movimientos de tanques, los ejércitos, sino es una perspectiva mucho más personal del soldado esto. Yo tuve la posibilidad de leer tu libro y yo básicamente, si bien soy historiador, claro está, considero que es muy interesante, digamos, el aspecto de ir hasta la persona, porque uno siempre cuando le enseñan, o yo por ahí por las cosas que investigo, siempre uno suele estar más a la vista de los grandes movimientos, de los generales, y algo que yo siento que nunca hay suficientes libros para destronar todos estos mitos que han salido en la posguerra, ¿no? De la Wehrmacht invencible y lo demás, es el hecho de los suministros. Para pasarte a vos el tema y hablar un poquito de esto, ¿por qué no nos cuentas un poco del argentino y su experiencia hacia el frente de Leningrado, ¿sí? Vamos a estar hablando de un frente en este caso mucho más tranquilo, después vamos a estar pasando a otros. Pero en este caso, para que la gente sepa, nuevamente estamos hablando del Frente Norte y del Grupo de Ejércitos A. Sí, en particular en el libro hablamos de un argentino que es Walter Ernesto Bevin. Él nace en la ciudad de Santa Fe. Él se encontraba estudiando para comercio internacional. El padre tenía una copiadora de cereales acá en Argentina. Era cónsul de la ciudad de Santa Fe y lo mandó a estudiar a Alemania y tuvo que alistarse. Recibió el informe de que tenía que presentarse para hacer el servicio militar ya en julio de 1940 aproximadamente, con la campaña de Francia ya terminada, obviamente, y él pertenecía a la región de Hamburgo y termina asignado a la División 58 de Infantería, que participa en la ocupación de los países bálticos. Es muy interesante porque en la División 58 ya había otro argentino que había combatido en la campaña de Francia. Era Fritz Kohn. Él era oriundo de Quilmes. Originalmente Kohn era del Regimiento 47 de Infantería de la División 20, que estaba asignada en lo que era el frente francés durante la campaña de Polonia. Él no interviene en la campaña de Polonia. Y los dos casualmente están en el mismo regimiento, en el regimiento 209. Fritz Kohn estaba en la primera compañía y Walter estaba en la cuarta. Pero Walter llega después de la campaña de Francia y Fritz, como dijimos que era de Quilmes, ya hacía tiempo que era soldado, era un Unteroffizier, lo cual seguramente ya tendría algún tipo de experiencia. Para mí, durante los levantamientos espartaquistas o los Freikorps, porque él era muy joven cuando se produce la Primera Guerra Mundial, o seguramente en el rearme él entra al servicio militar y se queda. Pero bueno, Fritz Kohn cae durante la campaña de Francia, particularmente cruzando uno de los ríos
en el sector de Francia. Primero la división de Walter, la 58, ingresa por Luxemburgo, hacen primero ataques de diversión contra la línea Maginot, entran por Luxemburgo, Bélgica y giran hacia la región de Sedan, y ahí es donde cae este Fritz Kohn. Pero bueno, la unidad en su momento estaba llena de este tipo de personas como Kohn, de suboficiales que ya estaban medio grandes, había muchos retirados de la Primera Guerra Mundial que los llaman a servir, y cuando entra el refresco, los nuevos soldados, entre ese grupo se encuentra Walter, y la primera vez que entra en acción es el 22 de junio en el sector de Lituania. Y Estonia, Letonia, hace todo lo que se llama la carrera del Báltico, y es muy interesante porque en sus memorias él va contando diferentes situaciones que va teniendo. Vos hablabas de la logística particularmente. En el caso de Walter uno puede ver cómo a medida que más se internaban dentro de la Unión Soviética era más difícil conseguir determinados elementos, o la comida cada vez empezaba a tardar más en llegar al principio. Me acuerdo muy patente un caso que él cuenta que tenían prohibido al principio de la invasión todo lo que sería el pillaje, que se le llama, conseguir comida de las granjas y demás, pero ya cuando cruzan la frontera y pasan el lago Ilmen, el sargento Meyer, que es el que está a cargo de su pelotón, le dice: consigan comida porque no hay comida y tienen que salir a buscar en los pueblos. Lo mismo que cuando llegan a la región de Kingisepp, que es uno de los, me atrevo a decir que es la segunda o tercera batalla que tiene de importancia Jimmy, porque él, a lo largo de toda la ocupación de los países bálticos, él está en muchas escaramuzas. Cuando llega a Kingisepp, cerca de la región de Uritz, donde se va a asentar la división 58 para el cerco de Leningrado, ya les dicen: guarden las municiones porque no está llegando la munición. ¿Por qué? Porque tenían a todos los partisanos detrás combatiendo, que ya empezaban a atacar las líneas, y él tiene un enfrentamiento en una región en un sector de trenes, donde termina peleando cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada directamente y con la pala. Pero hay otros argentinos en este sector. Wilhelm Donne es uno, por ejemplo, que termina siendo un famoso pintor acá en Argentina, no muy conocido. Me atrevo a decir que es el primer argentino en obtener la Cruz de Hierro en la Operación Barbarroja. Si no me equivoco, él la obtiene el 20 de julio de 1941, o sea, primeros días de la invasión. Él estaba adscripto a la 12ª División Panzer, en la compañía de comunicaciones de esta división, el batallón, y él forma parte de la ofensiva sobre Gedov, que era el primer núcleo importante de la defensa que tienen los rusos, porque el primer país de los estados bálticos lo pasan como si nada. Es más, Walter no pega un solo tiro y se lo pega a un gallo que se lo cruza en el camino. Arriba a las alas, le dice. Pero cuando el primer núcleo de defensa real que tiene en la invasión de la Unión Soviética es en Gedov, el grupo de ejércitos norte, y se producen combates muy importantes en esa región, y es ahí donde Wilhelm, que nace acá en Buenos Aires en 1912, lo condecoran con la Cruz de Hierro. La documentación dice que se la dan el 20 de julio, probablemente se la hayan dado después cuando estuvieron un poco más tranquilos las cosas, pero en esa batalla es el primer lugar donde dicen: che, no está tan fácil como nosotros pensábamos la ocupación. ¿Por qué? Porque a medida que ya se iban internando, ya empezaban a venir esfuerzos más coordinados de parte de los rusos, obviamente, y la defensa empieza a ser un poco más organizada, lo que no quita que se encuentren con soldados movilizados en masa. Walter cuenta que encontraban muchos soldados de esos pueblos pequeños que iban ocupando, los encontraban en los alrededores, que no le tenían miedo a los soldados rusos, a los soldados alemanes, sino que le tenían miedo a los oficiales soviéticos, a los comisarios.
que en la misma documentación de la División 58 en el diario de guerra se constata que son fusilados los que eran encontrados. Así que bueno, ese es el caso del Ejército Norte particularmente y de algunos argentinos que hay por ahí. Pero es un sector particular porque no tienen la misma intensidad que tiene Moscú o que tiene Ucrania particularmente. Bueno, vos habías mencionado que si bien acá ya la situación de los suministros estaba, digamos, bastante mal dentro de todo, que le estaban pasando más o menos, ¿cómo habrán sido los otros frentes, no? Ya sabemos que el sur es el más complicado y ya tenemos el norte que es el más tranquilo. ¿Cómo será el frente centro? ¿Qué nos podés comentar respecto a eso? El Frente Sur en particular, lo que encontramos son muchos testimonios de los soldados alemanes donde comentan de que no esperan la resistencia que se encuentran. En realidad, el ejército soviético realmente esperaba por el sector sur una ocupación en algún momento. Obviamente no se esperaba con la intensidad que sucede, pero la resistencia mayor se encuentra en el sector de Ucrania. Hay mucho, es muy heterogéneo en cantidad de relatos. Algo que me llamó la atención siempre, uno por ejemplo que a mí me encanta, es el relato de un soldado que estaban en su base, tranquilos, en un campamento, mientras estaba la avanzadilla por delante de ellos, y escuchan galopes, ruido, y dicen, bueno, será una columna de carretas rumana que estaba cerca de ellos, que también hablamos en el libro de los rumanos. Se le da poca importancia a los romanos, vamos a decirlo. Y él cuenta que de repente empezaron a escuchar una cabalgata cada vez más fuerte y aparecieron soldados cosacos que empezaron a sablear a todos los que se encontraban, y se retiran los cosacos y aparecen unas ametralladoras y empiezan a barrer a todo el campamento. Y de ahí pasás a enfrentamientos con tanques descoordinados, que eso era más o menos la norma. Pero bueno, el frente ucraniano es particularmente muy potente y tiene una intensidad fuerte. Para que uno se dé una idea, cuando el ejército centro estaba ya por Bielorrusia o por Minsk, el ejército de Von Ruten todavía no había ocupado Kiev. Es decir, acá se produce uno de los hitos más discutidos de la historia militar, que es si Hitler debería haber seguido hacia Moscú o si debería haber hecho que Guderian apoyara el avance hacia Kiev. Siempre se discute esto. La realidad es que había que avanzar a Kiev porque había que cumplir el objetivo militar de la operación, que era destruir militarmente la capacidad del Ejército Rojo. No era ocupar los territorios rápidamente, sino aniquilar al Ejército Rojo para hacer la ocupación más fácil después. Bueno, todos sabemos que el movimiento de virar hacia el sur del ejército de Guderian termina con la captura de prisioneros más grande de la historia, 700.000 rusos capturados. Y acá empiezan a producirse los primeros embolsamientos de ejércitos a nivel muy importante, donde hay un argentino que participa. Este es Hans Bale, era también un Unteroffizier. Él era de Olivos y, si no me equivoco, está en el regimiento 98 Gerby Jagger. Lo habían motorizado en ese momento con apoyo de otras unidades. Y él participa en el embolsamiento de algunos ejércitos soviéticos en el sector de Uman, que es también uno de los mayores embolsamientos de ejércitos, cuando ya se había producido el cruce del Napier. Y bueno, en particular Hans cae en combate en Ucrania, y bueno, hasta ahora no se ha recuperado el cuerpo, pero es parte, obviamente, de todo lo que sucede en la guerra. Eso es particularmente Ucrania, pero mientras tanto se consolidaban posiciones en Bielorrusia para avanzar hacia Moscú, y entre medio ya estaba empezando a llegar el invierno. En noviembre, las primeras semanas, la Rasputitsa, también, que mencionamos mucho sobre los comentarios de los soldados
de cómo el barro se metía en absolutamente todos lados, que tenían que avanzar. Walter es muy descriptivo con el tema de los camiones y de los caballos, de cómo se cansaban, y hacemos un lindo detalle sobre los caballos. Prácticamente el ejército alemán usa 650.000 caballos para la invasión, que está en gran parte tirado a tracción, la movilidad, los suministros que vos decías. Y cuando ya está llegando noviembre, casi todos los caballos del ejército alemán han muerto y se han reemplazado con caballos capturados a lo largo de la invasión. Pero bueno, la llegada del invierno es el gran problema para el ejército alemán, además de la extensión de los suministros, la distancia que tienen que recorrer los suministros en tan poco tiempo. Además, la infraestructura soviética es pésima en todo sentido. No hay otro tema que vos decías, que es el tema de los trenes. No hay líneas férreas para llevar todos los elementos necesarios hacia el interior de la Unión Soviética. Bueno, vos estabas básicamente mencionando justamente esto de los trenes y demás. Y si vos habías dicho antes, inclusive, que en el frente norte, reitero, para que la gente siempre diga lo mismo, es un frente tranquilo, entre comillas, ya tenía partisanos, centro-sur debía ser un desastre. Y encima, si ya nos contaste esto del frente, bueno, el frente centro-sur, ¿cómo será cuando después se acercaron lo máximo posible a Moscú? Perdón. ¿Tenés alguna anécdota por ahí como para ir cerrando el tema, digamos, de los frentes, llegando a la batalla final, dentro de lo que ya sería la operación Tifón, dentro de todo, que es el avance final hacia Moscú, y si tenemos algún argentino en la zona? Sí, en el caso de Moscú, para mí es una de las de mis batallas favoritas. Es donde se siente por primera vez el colapso del ejército alemán de forma palpable, ya cuando no pueden acercarse a Moscú y terminar de capturar, primero por el invierno, segundo por el desgaste logístico. Ya hay bastantes problemas para Guderian, que tiene que volver desde Kiev hacia Moscú. Hay un argentino en particular que tiene participación en esta batalla y cae en combate, que es Hans Fander. Él era miembro del Panzerabteilung 19, Panzerjägerabteilung 19, es decir, él estaba dentro de una unidad antitanque perteneciente a la división 19. Lamentablemente la unidad queda tan destruida durante la batalla de Moscú que no se han podido recuperar, se perdieron los diarios de la división, lo cual me dificulta un poco obtener información más precisa del caso de Fander, pero con los anexos de 54º Ejército Panzer se puede reconstruir un poco lo que pasaba. Fander estaba defendiendo una cabeza de puente en el río Nara, el principal barrera natural que tienen los alemanes que enfrentar para llegar a Moscú desde el sector sur. Y Fander era artillero de un cañón PaK de 3,7 milímetros, centímetros, perdón, y en ese lugar, el 15 de noviembre de 1941, hay una barrera de fuego muy intensa en preparación a un ataque que estaba haciendo las fuerzas rusas, y Fander cae en combate por fuego de artillería. Se menciona explícitamente en estos anexos del cuerpo de ejército que en el caso de la 19 división, uno de las pocas bajas que tiene, en realidad que no son muchas, pero que tiene la unidad Panzerjäger, es una pieza de artillería en particular que resulta ser la de Fander, que cae en combate. Él era de Saladillo, por el rango que tiene, que si no me equivoco era Obergefreiter, él ya tenía experiencia, seguramente participó en la ocupación de Francia. En la ocupación de Polonia no participa porque la unidad se crea en 1940. Parte de la reestructuración que tiene el ejército alemán posterior a la campaña polaca, donde se aprenden muchas lecciones. Pero bueno, él cae en combate en ese sector, y hay otros argentinos que también combaten en Moscú que terminan muriendo un poco después. Pero Moscú se ve realmente
el fracaso logístico en primer lugar. En segundo lugar, la superioridad del ejército ruso, que ya empieza a llegar de forma más organizada, que empieza a hacer ofensivas esporádicas en algunos sectores. Dentro de estas ofensivas pequeñas, ataques mejor dicho pequeños, está el ataque sobre la posición de Funder, y posterior, ya para diciembre, se hacen las grandes ofensivas que conocemos, que siempre está el mito de las unidades siberianas que llegaron, pero en realidad ya habían llegado mucho antes, ya estaban combatiendo, y una gran cantidad de unidades siberianas se pierden en Minsk y en otros sectores, donde también son embolsados, como lo que sucede en Uman y en Kiev particularmente. Bueno, justo hablando de las divisiones siberianas, me acordaba, me parece que era el capítulo 6, cuando había una historia en la noche, si bien sé que nos vamos a mantener en temas argentinos, pero cuando había una pequeña unidad a la noche, creo que era cerca de Rostov, que peleaba con granadas y mencionaba que eran asiáticos los que tenían del otro lado, con los que se estaban peleando. Sí, mira, a mí me gustaría, como digo siempre, tratar de mantenernos siempre en el tema de los argentinos. A mí me gustaría saber si podés hablar un poquito de un capítulo que me quedó muy marcado en el libro, dentro de esto de Moscú, para no salir tampoco del tema específico, cuando se menciona un alemán, que aparece un médico, un Sanichecha, creo que se pronuncia o similar, y le dice: che, el último tren se está por ir. Si te querés salir de acá, te lo tenés que tomar. No sé si podemos mencionar eso y después vamos a enfocarnos, si te parece, de vuelta con Walter, perdón, que está en Leningrado, que creo que es el del que más información tenés. ¿Podemos ver un poquito el tema de ese soldado que se escapa entre y luego pasar con el otro, si te parece a vos? Sí, la Navidad particularmente de Moscú, como hablamos en el libro, se caracteriza por la retirada. Hay muchos relatos de soldados alemanes que cuentan que los paquetes que les llegan mientras están volando sus posiciones o destruyendo sus búnkeres, los cigarrillos que les regalaron las madres los encendían con las casas en llamas que ellos mismos estaban pretendiendo, obviamente en la táctica de tierra arrasada. Ese relato que vos contás es de un soldado que cae herido por los problemas logísticos que tienen. También, de la misma forma que llegan los suministros al frente, tienen que salir heridos. Y esa carta, si no me equivoco, ese relato, mejor dicho, que también no estaba publicado, que lo tenía Gerardo, que la verdad es espectacular, cuenta de un soldado que está en el lazaret, está esperando la evacuación. Cuando ve que no se llevan a todos los heridos que pueden y no se lo suben a él, el tipo, con las dos piernas completamente destruidas, se va arrastrando hasta el tren, hasta la estación de tren como puede, y unos tipos que también estaban heridos lo vieron y lo suben adentro, y ese es su milagro personal de Navidad, es haber sobrevivido primero y haber sido evacuado en ese tren, que es uno de los últimos que sale de ese sector donde estaba. Lamentablemente termina perdiendo las piernas, pero bueno, su milagro es haber sobrevivido a la Navidad, y bueno, relata cómo el tren iba marchando, ya ellos tranquilos de saber de que no iban a caer prisioneros, como le pasa a todos los heridos que quedan en ese lugar. Van cantando sobre Navidad. Stille Nacht, van cantando la típica canción alemana de Navidad, los villancicos. Pero sí, es un relato que a los que les hice ver el libro, de publicarlo, me lo comentaron bastante. Sí, es un relato bastante potente. Yo me esperaba ciertas anécdotas, no vamos a spoilear, por supuesto, pero hay muchas que la verdad pegan cerca. O sea, yo estoy muy impresionable, pero pegan cerca. No, es fuerte porque el libro nos saca del relato clásico de guerra, de la trinchera, del soldado combatiendo, del enemigo, que eso creo que es el valor que aporta, una mirada diferente a los diferentes enfrentamientos, pero también a la vida misma. Por ejemplo, el tema de la logística es uno, el tema de la necesidad de estar tranquilos, de poder compartir cosas. Hay cosas que son
muy conocidas, como es el hambre, el frío. Encontramos muchos relatos sobre el tema de los piojos. Hay algunos relatos sobre el tema del comercio sexual que había, que siento que está muy escondido en la historiografía clásica. O hay un extremo, o no hay turismo sexual, o no hay prostitución en Rusia, o directamente hay un montón de crímenes de guerra. Vamos a hacerlo más monetizable el video. Sí. Y en el caso de Walter particularmente hay un relato que él tiene muy, muy patente sobre esto, que es que estaban descansando en un pueblo. Primero avanzaban compañías, había una que descansaba y se iban turnando para que pudieran. Recorrían 70 kilómetros por día, que era un montón para la infantería, estaban agotadísimos. Y en uno de los descansos se levantan para seguir marchando al otro día a la mañana y se enteran de que un sargento había asaltado sexualmente a una mujer y se ordena el fusilamiento del soldado ahí en el mismo pueblo. Bueno, cuenta cómo lo ponen, lo forman a todos para que vean la ejecución, porque dicen que ese tipo de actividades no lo iban a tolerar, decía. Y hay relatos fuertes, que encontramos que, bueno, la idea es dar una perspectiva más diaria del soldado, que el lector se pueda meter en las botas de la infantería, del tanquista, mismo también de los aviadores. Cuando hablamos, ya es irse un poco, pero cuando hablamos del tema de Stalingrado, contamos, por ejemplo, cómo llevaban un mix de elementos arrojables los bombarderos. Por un lado llevaban bombas y por el otro, cuando pegaban la vuelta de sus objetivos, tiraban sacos con correos, sacos con pan congelado, desde las mismas góndolas de las bombas. Por ahí algo antes de llegar a las preguntas que vamos a tener más adelante, estaría bueno tal vez saber cómo terminó, por lo menos el que más información tenés, qué le terminó pasando a Walter, que estaba en el frente de Leningrado, tal vez para ir cerrando un poco el tema. Sí, Walter en particular, él sobrevive a la guerra, así, pero él es retirado del cerco de Leningrado y es enviado a la zona de el Volkhov, que es una de las batallas más feroces entre las que él cuenta. Ahí él está con la División Azul particularmente, en su condición de argentino lo usan de traductor, y tiene mucha actividad en ese sector hasta que después del embolsamiento y el fin de los ejércitos rusos dentro del sector del Volkhov, porque se produce un embolsamiento, su unidad es mandada a descansar a la bolsa de Oranienbaum, que está sobre la costa del Báltico, que es otro cerco también que hay de tropas rusas. Y bueno, él sigue combatiendo el resto de la guerra en el sector de Leningrado particularmente, pero bueno, estamos trabajando con la biografía de Walter y su álbum de fotos personal, que también incluimos fotos que él sacó en el libro que publicamos con Gerardo, para que puedan ver un poco de lo que él veía, que eso es lo que tiene de interesante, que está bueno aportar. Muy interesante, de hecho, el tópico de que se juntó con los españoles. Esa no la tenía. Sí. A mí siempre que aporta algo nuevo es importante. Te voy a hacer una consulta que por ahí puede ser muy interesante. Decime, por favor, entonces dónde puede ir uno, ir a conseguir el libro, si por ahí podemos dejar un link o algo, y pasamos con las preguntas, si te parece. Si nos quieren ayudar, el libro lo pueden encontrar en Mercado Libre principalmente. Está en la cuenta de libros de aviones, en la cuenta del Centro Naval, que es donde lo publica, del Instituto de Publicaciones Navales, que es donde lo publicamos. Lo van a tener disponible también en El Cazador y en varios locales más, si están acá en Buenos Aires particularmente, en Librería Ávila y algunos lugares más. Vamos a pasar entonces con algunas preguntas que nos han dejado ustedes, que nos han dejado en Instagram, sí, y en YouTube. Recuerden, por favor, ahora sí es momento de hacer una autopromoción. Recuerden, abajo tienen Instagram, pueden unirse al canal y todo lo demás. De paso, gracias, al nuevo miembro del canal, que no tuve timo para decirlo antes. Así que si te parece, vamos a pasar con las preguntas. Si el soldado alemán, sin importar su jerarquía, estaba de acuerdo con lo que hacía, es decir, si sabía a lo que apuntaba. Es interesante, hay varias cosas que hay que considerar. El soldado, cuando iba al frente, no sabía dónde iba.
el soldado se entera a dónde está yendo y su objetivo cuando está llegando. Porque primero por una cuestión de secreto militar, y yo creo que la pregunta igual va más hacia por qué combatía o por qué lo hacía. Primero, porque no había una razón para no hacerlo. Era el deber del soldado combatir. Si uno piensa más en el tema de las atrocidades, por ejemplo, está muy documentado. Gerardo es especialista en el tema del Holocausto, él trabaja con el Museo del Holocausto. Los Einsatzgruppen, que eran las unidades que cometían la mayoría de los crímenes, avanzaban detrás de las unidades de primera línea. Todas las masacres y cosas las realizaban eso. Lo que no quita que las unidades de primera línea también cometían áreas, asaltaban gente, pero la motivación del soldado alemán en el principio, en Barbarroja, que es lo que hablamos hoy, es avanzar, combatir y terminar rápido para terminar la guerra, igual de rápido como se hizo en Francia y en el resto de Europa. Pero sí, lo que hemos detectado mucho es una comparación que hacen los soldados veteranos, particularmente de Francia, es: che, estamos avanzando a Rusia, no nos estamos excediendo, no nos va a pasar. Hay una comparación que fija, es Napoleón. Todos los soldados veteranos se acuerdan de Napoleón y piensan si no están cometiendo el mismo error que él. Eso es muy patente en los soldados más veteranos o los que ya están más cansados de la guerra. Los más jóvenes son un poco más idealistas. Walter dice, Walter en realidad no quería estar en la guerra. Él quería terminar de estudiar y volver a la Argentina, y él dice, ya va a terminar rápido, esto no va a durar mucho y yo voy a poder volver, y sin darse cuenta termina 4 años metido en combate, pobre. Están preguntando si hubo argentinos en el Afrika Korps. El tema del Afrika Korps me encanta porque siempre cuando me encuentro con alguien siempre me dicen si hubo argentinos en el Afrika Korps. Sí, los hubo, efectivamente. En mi libro El hornero alemán, ahí hablo un poco de las condiciones. Creo que está muy mitificado también el tema del Afrika Korps en cuanto a el romanticismo de Rommel, los tanques avanzando en el desierto y demás. Pero la gente se olvida un poco de la disentería, el infierno de las moscas, todos los problemas, la falta de comida, de agua, de absolutamente todo. Sí hubo efectivamente argentinos. Un poco justamente el hornero alemán sale a partir de algunas historias del desierto que recopilé hace varios años. Pero bueno, más adelante va a haber un lindo trabajo sobre ese tema, en una historia particular de un tanquista de acá de Buenos Aires. La del argentino, el U-Boat. Creo que ya sabemos de quién estamos hablando acá. El glorioso Heinz Scheringer, que el año que viene van a tener muy buenas novedades sobre su vida. Así que esa también te la dejo la dejo picando. En incógnita. Sí, claro. Sí. Después me están preguntando, esta es muy buena, creo que ya se respondió un poco antes, pero tal vez esta es más específica. Si pelearon solo por Alemania o querían en la causa, digamos, de Hitler. Esta parece un poco más específica. Lo que trato de hacer es entender las motivaciones. Un poco se pueden sectorizar en soldados que estaban estudiando, como es el caso de Walter, que lo mandaron al frente adentro porque estaba estudiando en Alemania y tuvo que hacer el servicio militar. Hay soldados que sí fueron por voluntad propia al principio de la guerra para combatir, primero por una cuestión de afinidad con la patria de sus padres. Hay familias que mandaron a sus hijos porque dijeron tienen que ir a combatir. Hay casos, Julio Muti tiene bien trabajado ese tema. Creo que uno de los más conocidos son los hermanos Farntrich, que uno se queda acá en Buenos Aires en la librería del padre, y el otro va a combatir y está cayendo en un accidente, en el Jagersbader 2 o el Jagersbader 1, no me acuerdo, creo que era el 1. Y hay muchas motivaciones. Hay convencidos nacionalsocialistas. Hay un caso que tengo registrado de
un miembro de la CCA que pasa a la CSS. Ese no tengo registro de que haya caído en combate, me parece que vuelve a la Argentina en algún momento, pero es muy dispar realmente. Tenés los que fueron motivados realmente para combatir, los que creían en la causa y los que les tocó combatir porque les tocó combatir. Estaban ahí en Alemania, estaban en edad. Pero incluso hay argentinos que estuvieron en la Volkssturm, lo cual te da un parámetro de que la guerra moviliza gente más allá de la ideología de todo. La guerra total hace que cualquiera en edad tenga que ir a combatir. Bueno, por otro lado tenemos cómo volvieron. En este caso obviamente estamos especificando la sección de argentinos que pelearon para los alemanes, porque ya hemos visto en un video anterior, de paso vayan a verlo, cuando hablamos de las potencias aliadas, los que han servido en escuadrones argentinos y demás, todos estos obviamente volvieron de manera normal. Hay hasta videos de época cuando vuelven y son recibidos. Pero ¿qué pasa con los argentinos? Porque mucho se habla, digamos, de los nazis, que Perón y lo demás, pero nos estamos especificando en este momento en los soldados comunes, digamos, en el argentino que peleó para la Wehrmacht. Sí, hay casos de repatriación, hay casos que el gobierno argentino los consideró como refugiados. El gobierno, las potencias aliadas lo que hacen es considerar a los argentinos como soldados extranjeros, por el contrario del ejército alemán, que los consideraba alemanes por sangre y no por haber nacido en Argentina, sino tus papás son alemanes, vos sos alemán para nosotros, entonces te consideramos alemán. Pero a la hora de regresar a Argentina, hay algunos que lo hacen de forma personal o separada y otros que lo hacen repatriados por el gobierno argentino por intermediación de la Embajada de Francia particularmente. Eso es un poco los casos individuales o posteriores a la guerra. Hay que considerar que muchos son liberados de los prisioneros después de muchos años. Ustedes decían de Heinz Scheringer, por ejemplo, el submarinista, él estuvo hasta 1947 preso y la guerra terminó en el 45. Hay que estar esperando que te liberen. Eso es pesado para el soldado que está ahí. Lejos de su familia. Bueno, como última pregunta tenemos si por estos voluntarios, digamos, que estaban saliendo afuera, bueno, voluntarios no, o sea, gente que ha ido por convicción propia, Argentina podía tener algún problema diplomático con otros países, sobre todo claramente con los países aliados importantes como Estados Unidos, Reino Unido y demás. Particularmente es interesante la pregunta. Argentina no tiene una delegación o un grupo oficial que está combatiendo, a diferencia de, por ejemplo, Rumania, Hungría, Croacia. Croacia tiene la legión croata, también hablamos de ellos en el libro, ellos participan en Stalingrado. O la División Azul. La Legión Croata y la División Azul son ejemplos clarísimos de contingentes de voluntarios con el apoyo de un gobierno, sin que el gobierno esté necesariamente participando en el conflicto, en el caso español. Ahora, no hubo este tipo de contingentes, sino que la participación de los argentinos que hubo fue o de forma voluntaria o de forma obligada, pero ninguno en representación oficial, primero, y segundo, no hubo una cantidad significativa de soldados voluntarios en el ejército alemán de origen argentino o aglutinados en una misma unidad que pudiera representar una clara posición o un apoyo del gobierno a este sector para mostrar un tipo de afinidad. Y además Argentina, esto es importante, a pesar de que siempre se sabe que tuvo una posición neutral y pro-germana, tomó acciones contra la misma colectividad alemana y particularmente contra lo que fue el Partido Nacional del Trabajo, es decir, la representación del Partido Nacional Socialista en la Argentina. Existió una serie de acciones contundentes contra el nacionalsocialismo en Argentina. Cuando Brasil le declara la guerra a Alemania, todo el aparato de espionaje casi se muda a la Argentina, porque los empiezan a perseguir y en consecuencia todo el aparato de espionaje en Argentina tiene mucha participación
Y Julio Muti realmente tiene los mejores trabajos sobre el tema de espionaje nazi en Argentina, realmente se los recomiendo. Son muy interesantes en ese sentido y lo pueden leer ahí sin problema. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos todo lo necesario para ir cerrando. Obviamente les agradecemos a las personas que han dejado sus preguntas, que se han tomado el tiempo de dejarlas. Y claramente tenemos que agradecerle, por supuesto, a Ornero Alemán, que nuevamente lo tuvimos aquí el día de hoy para contar las experiencias, bueno, de los argentinos que han servido con los alemanes. Ya lo tenemos hablando de los aliados, ahora lo tenemos hablando de los alemanes. Nos falta que esté hablando algún día de los japoneses, pero eso ya es imposible. Pero sí, tal vez quisieras decir algo para ir cerrando y vamos terminando por el día de hoy. Bueno, primero gracias, te agradezco por la buena onda de siempre. Espero que la gente que quiera comprar el libro o le guste, que vea una mirada diferente sobre la participación del ejército alemán en el frente oriental. Siempre hay muchos matices. Con Gerardo creíamos que la parte religiosa y particularmente el caso de la Navidad estaba casi poco observada, así que bueno, es un pequeño aporte que queremos hacer. De nuevo, gracias Desca por tu apoyo, como siempre. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, @elhornero.alemán. Ahí subo avances de los trabajos que hago, de historias de otros argentinos en el bando alemán. Así que nada, vale, gracias de vuelta.